antes que le había devuelto la participación a aquel campesinado y aquel pequeño campesinado, y de hecho este pequeño campesinado se había transformado a partir de la suspensión de la esclavitud por deudas y la recuperación de sus tierras, había podido empezar a proveerse su propio armamento, de manera que se había transformado en Seugitay y en hoplita. Después de un siglo, la fuerza hoplítica, es decir, la infantería ateniense, estaba a criterio de los atenienses muy bien conformada, de manera que Atenas va a acudir a Mileto, al llamado de Mileto, atiende el llamado de Aristágoras y acompaña el levantamiento de Mileto en contra del poder persa. El emperador persa entonces reacciona frente a esto y decide eh, castigar a Atenas e introducir o expandirse hacia ya lo que sería el territorio hoy europeo, digamos, expandirse hacia el oeste del Egeo. ¿Eh? Expandirse hacia el oeste del Egeo. Lo que es lo que aparece acá con color más claro, esta fecha con el color más claro, la expedición de Artafernes en realidad, ¿sí? Que inicia lo que se conoce en la historia de Grecia como las guerras médicas, ¿sí? ¿Por qué el término de guerras médicas? Porque los griegos llamaban a los persas Medoi, medos en realidad, porque los primeros habitantes de la meseta de Elam, de la región de Elam, habían sido los medos. Los persas en su momento habían sido subsidiarios de los medos, del mismo origen que los medos también eran indoeuropeos, pero finalmente después los persas dominaron a los medos, ¿sí? y dominaron todo el territorio. Para los griegos, ese estado y ese imperio seguía siendo identificado con los medos, por eso el término de guerras médicas. Se inicia lo que sería la primera guerra médica con la invasión de Artafernes a Grecia, ¿sí? A la península griega, buscando fundamentalmente atacar Atenas, ¿sí? El primer punto de ataque es Atenas. Atenas va a pedir ayuda en contra de le va a pedir ayuda a otras polis griegas para poder defenderse del ataque de los persas. El imperio persa era el imperio más poderoso en ese momento, de manera que el enfrentamiento entre Atenas o los griegos y el imperio persa era más o menos como David y Goliat. Persia era Goliat y Atenas podía representar tranquilamente a David. Sin embargo, cuando los persas
desembarcan en la llanura, cerca de la llanura de Maratón, al norte de Atenas, el ejército que va a enfrentar a los persas está mayoritariamente integrado por atenienses, ¿sí? Muy pocos componentes de otras polis acompañan a ese ejército que enfrenta a los persas. Se da ahí la primera batalla, que es la batalla de Maratón, como está señalada acá, 490 a.C. En Maratón se enfrentan Atenas, o mejor dicho, los griegos, fundamentalmente integrados por el ejército ateniense, y los persas, y vence el ejército griego. El ejército griego logra vencer a los persas y hacer que los persas se retiren del territorio de la península helénica. Muy probablemente también todo ese proceso de identificación, como digo, de las clases populares, de todo ese proceso que Atenas vivió durante el siglo VI, de identificación de esas clases populares que finalmente componían la infantería, ¿sí? Y que componían el ejército de los hoplitas y que les permitía, en todo caso, en ese enfrentamiento, estar luchando por sus propias tierras porque había una identificación con el Ática, llevó a que lucharan de la forma que lucharon los atenienses y pudieran vencer a ese ejército tan importante y prácticamente invencible que era el ejército persa. Los persas se retiran y durante 10 años hay alguna amago de enfrentamiento, pero los persas no llegan a concretar ese enfrentamiento hasta que finalmente, en el 480, Jerjes, el nuevo emperador persa, decide atacar nuevamente a la península helénica y castigar a los griegos por la derrota que le habían infligido 10 años antes. Entonces ahí está marcado con lila el segundo ataque, 10 años después, que sería la Segunda Guerra Médica. El ejército se traslada, como ven ustedes, por tierra, pero también hay un ejército o una flota persa que acompaña por mar. Y ahí se dan 3 batallas, 2 de ellas quizás las más importantes. Una es la batalla de las Termófilas en el 480 a.C., en el desfiladero de las Termófilas. Ahí ya el ejército griego sí estaba compuesto no solo por atenienses, sino también por espartanos, como los que combatieron en las Termófilas, ¿sí? Y por otras polis griegas que se habían unido a Atenas para defender ese territorio. La batalla de las Termófilas está representada hace unos años en la película esa 300, ahí se trata de, muy fantásticamente y hollywoodensemente, se trata de representar esa batalla, ¿sí? Realmente eran 300
espartanos dirigidos por Leónidas, que lo que hicieron fue detener el avance del ejército por tierra de los persas para permitirle a Atenas que evacúe la ciudad. Finalmente no pueden resistir el embate o el avance del ejército y son vencidos en ese desfiladero, ¿sí? Sin embargo, la resistencia que opusieron 300 frente al ejército enorme que tenían los persas, lo llenó igualmente de gloria, ¿sí? Y esa resistencia de 3 días para que el ejército persa demorase y pudiese cruzar ese desfiladero, le permitió a Atenas evacuar la ciudad y enviar toda su población a la isla de Salamina, está acá, está en el Golfo de Corinto, este es el Golfo de Corinto, y la población se trasladó fundamentalmente a la isla de Salamina. Cuando los persas llegan a Atenas, encuentran que está defendida por un ejército bastante reducido. Los persas ingresan a Atenas, vencen a la poca resistencia, a pocos soldados que estaban, el ejército que los estaba esperando, incendian parte de la ciudad y la flota persa sale a buscar a los atenienses a la isla de Salamina, ¿sí? Se interna en el Golfo de Corinto y ahí hay un personaje que se llama Temístocles que los está esperando con la flota ateniense para enfrentarlos y los vence en Salamina. En Salamina, los atenienses, la flota ateniense vence a la flota persa, ¿sí? Los barcos atenienses son más pequeños, más ágiles para maniobrar en ese espacio reducido que es el Golfo de Corinto y las islas que también se encuentran en ese golfo. Los barcos persas son mucho más grandes y mucho más pesados, de manera que no pueden maniobrar y finalmente son derrotados por los atenienses. De manera que la batalla de Salamina significa el final de la Segunda Guerra Médica en el mar, y al año siguiente, en el 479, ¿ah?, en Platea, los griegos vencen a los persas, marcando el final de esa Segunda Guerra Médica en tierra, digamos, en la parte continental, ¿sí? Estas serían las acciones más importantes que hay que destacar de este proceso de guerras médicas: Maratón en el 490, Termófilas y Salamina en el 480 y Platea en el 479. La derrota de Platea y la derrota de Salamina significó el retiro de las fuerzas persas de la península helénica en el mismo año que Platea en la Grecia asiática también vencen a los persas en Mícala, de manera que los persas también se retiran
gran parte de las poblaciones jonias que habían sido sometidas por los persas desde finales del siglo VI hasta el 479. Con lo cual, ¿qué significan las guerras médicas? Las guerras médicas significan, en un primer punto, el fin de la expansión hacia Occidente de los persas. ¿Sí? Algún autor sostiene que las guerras médicas y el triunfo de los griegos en las guerras médicas permitió que Occidente no se orientalice. Mirá, todo ese mundo oriental que se trasladaba hacia el oeste a través de los persas fue frenado en la península helénica. ¿Sí? Entonces lo que dicen los autores es, bien, si los persas hubiesen triunfado en estas guerras médicas, seguramente se hubiesen seguido expandiendo hacia Occidente. Y a lo mejor el Mediterráneo en pocos años hubiese quedado en poder de los persas, se hubiese orientalizado en todo caso y hubiese sido muy distinta la historia del Mediterráneo con la cultura persa diseminada por todo el territorio del Mediterráneo. Los griegos entonces lo que hacen es detener esa orientalización o posible orientalización del mundo del Mediterráneo. De hecho, los persas no intentaron efectivamente volver a atacar ningún territorio de Occidente. No se retiraron o no claudicaron en sus apetencias o en sus intereses, sobre todo económicos, en Occidente y fundamentalmente en el Egeo. Y de hecho obtuvieron algunas posibilidades económicas que ya vamos a ver, pero no la toma efectiva de territorio. ¿Sí? Nunca pudieron tomar efectivamente algún territorio occidental. Esa es la consecuencia con respecto a Persia. Con respecto al mundo griego, la gran consecuencia es la constitución finalmente de Atenas como referente del mundo griego. Y Atenas se queda en realidad con la victoria. Atenas se queda con haber sido la impulsora de esa victoria. ¿Sí? Desde el momento en que apoya a Aristágoras en Mileto hasta Salamina y Platea. Platea es un ejército no solamente griego, no solamente compuesto por Atenas, pero sí impulsado, si quieren, por Atenas y lleno de esa moral alta que le había dado la victoria de Salamina. De manera que Atenas se constituye en el gran referente del mundo griego y rápidamente Atenas va a usufructuar esto. ¿Sí? Entonces, perdón, vamos a volver
Acá. Volvemos a la otra diapositiva. Cerramos 490, 480, primera parte de las guerras médicas, Maratón, Termópila, Salamina y Platea, derrota de los persas, ¿sí? Y acá ya nos metemos en el periodo posguerras médicas. Y entonces yo les decía que Atenas va a hacer uso de ese poder, de esa referencia, de ese prestigio que había ganado dentro del mundo griego. Y el discurso de Atenas empieza a ser un discurso que infunde temor. El discurso de Atenas es: los persas se han retirado, pero esto no nos asegura a nosotros que no vuelvan a cargar sobre la península helénica, es decir, que no vuelvan a intentar dominar el territorio griego. Con lo cual nosotros, dice Atenas, debemos estar unidos, continuar unidos para y atentos para no ser sorprendidos por un ataque persa que se puede dar en cualquier momento porque están en Asia Menor, si bien se han también retirado de parte de las ciudades jónicas, pero el ataque persa puede darse en cualquier momento. Y entonces Atenas empieza a hacer este trabajo fino de una idea de ligarse, de aliarse, de formar una liga ofensiva y defensiva frente a la posibilidad de un nuevo ataque persa. Es así que en el 478 entonces se conforma lo que se llama la Liga de Delos. Delos es una isla, una de las Cícladas, que se toma como lugar o como centro de esa liga para guardar ahí el tesoro que cada uno de los miembros de la liga envían para poder proveerle y construir para esa liga una flota marítima de guerra importante para enfrentar un futuro ataque persa. La idea de la conformación de la liga, de esta alianza ofensiva y defensiva, la lleva adelante Atenas. Atenas convence a una gran cantidad de polis a que acepten integrar esta liga. Las condiciones para integrar la Liga de Delos era que cada una de los miembros asociados, ligados, debía entregar una cantidad de metálico que se guardaba y se acumulaba, como digo, en Delos. Si no podía entregar esa cantidad de metálico, porque era una polis más pequeña o más pobre, podía entregar hombres en lugar de metálico, o podía entregar o ceder algún barco que
que esa polis tuviese a la liga para equiparlo como barco, como parte de la armada que defendería el Egeo del ataque de los persas. Lo cierto es que Atenas empieza a regir y empieza a poner condiciones y a establecerse como árbitro en la liga de cuánto se debe aportar y de qué pasa si no aporta, o de qué pasa si alguien quiere salirse de la liga de Delos. Con lo cual, esta idea de una liga donde todos eran iguales, donde todos tenían el mismo nivel, va generando una diferencia y una distancia entre los miembros de la liga y Atenas. Es decir, Atenas se coloca por sobre todos los miembros de la liga, ya no como referente o modelo, sino como imposición. Atenas empieza a imponer a los miembros de la liga y empieza a imponer sus condiciones. De manera que empieza a obligar, en todo caso, a los que tienen que aportar, a aportar. Y cuánto tienen que aportar, y si no pueden aportar ese metálico, cuánto tienen que aportar de hombres, de barcos, o qué es lo que tienen que aportar en lugar de ese metálico, que a veces puede ser también algún producto. Es decir, Atenas comienza a conformarse en un poder hegemónico, donde va sometiendo a todos los miembros de la liga a su propio poder. De hecho, cuando hay algún miembro de la liga que quiere defeccionar, es decir, que quiere salirse de esa liga, Atenas no se lo permite y como contestación de esa idea de desligarse, ¿sí? De salir de la liga, muchas veces invade esa polis, somete a la esclavitud a los miembros de esa polis o saca a la dirigencia de esa polis y coloca una dirigencia manejable por el gobierno, por el Estado, por la dirigencia ateniense. Por eso es que este proceso se define también en algunos textos o por algunos autores como el imperio, el primer imperio ateniense. Entendido no como el término imperio como un sometimiento o un avance territorial necesariamente, sí como un sometimiento casi opresivo de todos los miembros de la liga a Atenas. ¿Sí? Me parece que el término hegemonía ateniense es el término que mejor cabe a este proceso, ¿sí? Porque justamente Atenas se coloca por sobre todos, manteniendo un poder hegemónico y respetando a las polis que se someten a ese poder hegemónico. Cuando nosotros habíamos visto la
la expansión griega, la segunda expansión griega, habíamos hablado de los modos de asentamiento y habíamos hablado del el emporio, que era aquel forma de asentamiento que solo buscaba la extracción de un recurso natural que ese lugar aportara, y una vez agotado este recurso se trasladaban a otro lugar. Otro modo de asentamiento era la apoiquía, donde realmente ahí había un asentamiento permanente de desvinculación con la polis, ¿sí? Y nacían nuevas polis griegas a lo largo del Mediterráneo. Y la otra forma de asentamiento, habíamos hablado de las cleruquías. Bueno, Atenas desarrolla esta forma de asentamiento que es la cleruquía en aquellas polis donde decides invadirla porque quieren desligarse, ¿sí? Quieren salirse de la liga. Atenas las invade, somete a la esclavitud a su población, reparte las tierras entre los ciudadanos atenienses que se trasladan a ese nuevo territorio y genera ahí un asentamiento militar importante que controle ese espacio, ¿sí? Ese es el concepto de cleuquía, y eso es lo que Atenas desarrolla fundamentalmente a partir del 478 con la Liga de Delos, con aquellas polis que quieren defeccionar. En algún momento Atenas decide que el tesoro que se acumulaba y se protegía en la isla de Delos, para que esté mejor protegido según Atenas, se trasladara a la ciudad de Atenas, a la polis ateniense, ¿sí? Se traslada a Atenas, Atenas controla ese tesoro, controla los gastos de la Liga de Delos, aprovecha entonces ese tesoro para empezar a embellecer la ciudad de Atenas. De hecho, por ejemplo, el Partenón, que quizás sea el monumento más conocido en la Acrópolis ateniense, se construye con dinero, con el metálico aportado por los miembros de la Liga de Delos, ¿sí? Se dice que el Partenón es un templo dedicado a Atenea, y que había dentro de ese templo una estatua de oro de casi 10 metros de alto, y bueno, que todo eso había sido hecho con parte del tesoro de la Liga de Delos. De manera que este es un periodo de esplendor fundamentalmente de Atenas. Su modelo democrático sigue vigente. Es más, en la década del 60, como lo había dicho la semana pasada, se promueve la elección por sorteo de los integrantes, se promueve el pago o una remuneración a los funcionarios, a quienes vayan a ejercer un cargo público, para que pueda entonces, a partir de ese pago, ser ejercido por todos y no solamente por los que se pueden sostener un año sin recibir, sin tener ingresos, o por depender exclusivamente de su trabajo.
Pero ese modelo ateniense, digo, es de alguna forma, ¿sí?, es traicionado a partir de la actitud que Atenas tiene con los miembros de la Liga de Delos, ¿sí? De hecho, esa flota que la Liga de Delos debía constituir, armar para defenderse de los persas, Atenas la termina conformando para ella misma. Parte de la flota será destinada a lo militar, pero gran parte de la flota va a ser destinada a explotar las rutas comerciales del Egeo y del Mediterráneo para beneficio de la economía ateniense. De manera que el poderío de Atenas, a partir de la conformación de la liga, cada vez va a ir en aumento y va a ser más importante. Mientras tanto, los persas no van a invadir el territorio helénico, no avanzan sobre Grecia. Y como dice ahí, en el 454 se firma lo que se conoce como la Paz de Calias. ¿Qué es esto? El compromiso de los persas de no ingresar en el mar Egeo, ¿sí?, y quedar apartado de los intereses comerciales que los persas tienen en la economía del Egeo, que queda prácticamente todo en manos de Atenas. Mientras tanto, el otro poder fuerte, o la otra polis fuerte, que había participado en la guerra contra los persas, que le había permitido a Atenas poder evacuar su ciudad mientras ellos controlaban el avance del ejército por tierra de los atenienses, es Esparta. Esparta Buenas noches, profesor. Buenas noches. Le quiero pedir unas disculpas por entrar a este horario y de las faltas anteriores que tuve. Tuve Está bien, bastantes está bien. problemas familiares con una hermana con COVID y neumonía y Bueno, está bien, así no hay que ningún problema, no hay ningún problema. recién ahora Sabemos. estoy retomando con todos. Estuve con Bueno, impas y mil disculpas. está perfecto. Sabemos que es una época complicadísima para todos, ¿sí? Así que bienvenida y seguimos con la clase. Dale, después Muchísimas en todo gracias. caso, si querés, en todo caso, charlamos personalmente, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, sí. Dale, bárbaro. Entonces decía, Esparta empieza a mirar con recelo ese poder de Atenas, pero en realidad lo que preocupa a Esparta, lo que preocupa a Esparta de Atenas, no es tanto la acumulación de poder, que sí, o la acumulación o el aumento de esa hegemonía, ¿sí? Cómo lleva adelante Atenas esa hegemonía, que sí lo preocupa, pero más le preocupa a Esparta este avasallamiento que Atenas aplica de las autonomías de cada una de las polis.
Porque si hay algo que caracterizaba a esta Grecia clásica o a Grecia, es el respeto por la autonomía de cada una de las polis. ¿Sí? Porque justamente este término polis significa, en todo caso, o resalta el carácter identitario de cada una de los territorios, ¿sí? Que si bien se sabe comparten una cultura en común expresada por el idioma, expresada por cierta base religiosa, cada uno de esos espacios o de esos estados tenía sus particularidades culturales, sus divinidades más importantes en un lugar que en otro, su forma de gobierno, sus dialectos, ¿sí? Sus costumbres. Y esto Esparta entendía que Atenas no lo estaba respetando. Atenas estaba avanzando sobre las autonomías de las distintas polis. Atenas sabe de esto, hay alguna magia ahí de enfrentamiento, finalmente, hacia mediados del siglo V, se firma lo que se conoce como la paz de los 30 años con Esparta, donde se establece justamente esto, que Esparta y Atenas mantendrán o se obligan a mantener una paz y no a enfrentarse, ¿sí? Durante ese periodo pautado de 30 años. Sosteniendo esto que aparece ahí abajo en ese rectángulo que dice la Pentecontesía. ¿Qué es esta? La Pentecontesía es un periodo, ¿sí? De 50 años de cierta tranquilidad en el territorio, más allá de las arbitrariedades de Atenas. Este periodo de la Pentecontesía establece cierta tranquilidad dentro del territorio de Atenas, que se aseguraba supuestamente con esta paz de los 30 años firmada por Atenas en representación de la Liga de Delos y Esparta. Esparta también representaba una liga, que es la Liga del Peloponeso, es decir, había también en derredor de Esparta una cantidad de polis, fundamentalmente dentro de la península del Peloponeso, que se habían aliado con el Estado dorio, con los espartanos, a modo de la Liga de Delos, es decir, a modo de estar protegidos frente a un ataque externo. ¿Sí? A diferencia de Esparta, de los atenienses, Esparta no había obligado ni sometía a quienes se habían ligado con ella de ninguna forma, ¿sí? No había no había invasiones, no había sometimiento militar ni económico. Trataba Esparta de mantener la igualdad de los miembros de la Liga del Peloponeso, ¿sí? Al contrario de la Liga de Atenas. Por lo que le sigue a lo que aparece luego de la paz de los 30 años, vemos que esa paz no se pudo sostener 30 años, apenas duró la mitad, ¿sí? Unos 15 años, porque
Atenas en el 432 declara a Mégara, que es una polis que está en el Istmo de Corinto y que es parte de la Liga del Peloponeso, le declara un bloqueo naval para evitar o para perjudicarla económicamente y que no pueda llegar ningún barco con mercadería para poder comerciar con Mega, lo que se conoce como el decreto megarense. Y entonces la Liga del Peloponeso, con Esparta a la cabeza, se levantan en armas frente a la acción de Atenas y la Liga de Delos contra Mégara y estalla la guerra. Guerra que lleva ese título, se conoce históricamente como las guerras del Peloponeso, porque la fuente más importante que tenemos para conocer lo que fue la guerra del Peloponeso es de un autor contemporáneo que se llamó Tucídides y que escribió el relato de esas guerras y le puso las guerras del Peloponeso. Por eso históricamente se las conoce con ese nombre, pero no se combatió solamente en la península del Peloponeso. Entonces, estas guerras enfrentan a Esparta y sus aliadas, que conforman la Liga del Peloponeso, contra Atenas y sus aliadas, que conforman la Liga de Delos. Dura prácticamente 30 años. El motivo entonces de la guerra es finalmente esa, si quieren, traición, entre comillas, que Esparta entiende que Atenas lleva adelante del ideal griego al no respetar las autonomías de las polis griegas, ¿sí? Es decir, lo que Esparta hace en esta guerra del Peloponeso es atacar el poder hegemónico de Atenas, un modelo, mejor dicho, para el mundo griego un poder hegemónico no era concebido, no se podía concebir, no había posibilidades de hegemonías, porque atentaban contra la independencia de cada una de las polis. Finalmente, en el 404, en una batalla que se llama Egospótamos, Atenas es derrotada, Esparta es la vencedora de las guerras del Peloponeso, pero Esparta ahora se transforma, como dice ahí, en el nuevo poder hegemónico. Es decir, Esparta no vuelve la situación hacia atrás antes de la Liga de Delos, no le devuelve la autonomía a las polis, sino que ahora es el nuevo árbitro de la política y del mundo griego. Es decir, Esparta se transforma en la nueva Atenas, es decir, en el poder que había combatido. Asume aquel poder que había combatido y que le había levantado en contra de Atenas. Interviene en la política de Atenas, por supuesto, pero también empieza a intervenir en la política de otras polis. De manera que el siglo V inicia con esta Atenas democrática y termina con
una Atenas sometida al poder de Esparta, pero no solamente Atenas, sino todo el mundo griego sometido al poder de Esparta, es decir, termina con un poder hegemónico. De hecho, ese poder hegemónico iniciado por Atenas con la Liga de Delos en el 478 no se va a interrumpir. A partir de la Liga de Delos y de la hegemonía ateniense, nunca más Grecia va a volver a ese ideal de la autonomía y de la independencia de cada uno de sus polis. Es decir, a partir de la Liga de Delos siempre vamos a encontrar en el resto del siglo V y en el siglo IV un poder hegemónico, un poder concentrado, algún autor lo llama el periodo de la monarquía en este sentido, en el sentido de que hay un poder que está concentrado en una polis, sea Atenas, sea Esparta. En el siglo IV va a ser Tebas en algún momento, y a partir de mediados del siglo IV, Macedonia. Nunca más Atenas vuelve a este ideal de independencia. ¿Sí? Como digo, el siglo IV abre con el poderío hegemónico de Esparta. Persia, que había ayudado a Esparta a levantarse en contra de Atenas, consigue firmar un tratado, se llama la Paz del Rey, o el Tratado del Rey, en el 386 a.C., con el cual le permite Esparta ganar a Persia un espacio económico y rutas comerciales en el Egeo. El poder hegemónico de Esparta cae, Atenas amaga levantarse nuevamente, ahí aparece otra polis que es Tebas, que logra asumir ese poder hegemónico. Caída Tebas, la península griega empieza a tener una serie de conflictos internos y finalmente lo marco nada más. Esta región, cuya capital es Pela, que es Macedonia y que no era considerada territorio griego por los mismos griegos, aunque los macedonios sí se consideraban que podían ser parte de Grecia, se unifica como reino y ahí aparece un personaje, un rey que se llama Filipo II, que es el que logra unificar a Macedonia como reino y expandirse hacia el sur, tomar toda la península griega, y el hijo de Filipo II, Alejandro, expandir la cultura griega hacia Oriente, que es lo que tiene que ver con el periodo helenístico, que eso se lo dejé a ustedes. De manera que ahí hicimos un recorrido muy rápido de lo que fue este siglo V. Lo importante de esto es esto: guerras médicas, hegemonía ateniense, guerra del Peloponeso, hegemonía espartana, y cómo llega Macedonia a conformarse en el nuevo poder griego, que es lo que abre la posibilidad a ustedes de ingresar en el periodo helenístico. ¿Sí? Y hasta acá llegamos. Consulta sobre esto, si es que hay. Si no hay,
pasamos a otra cosa. A ver, Pereira está. Antes voy a pasar lista. Tengo a Cipulio, Díaz, Duca, Gadea, Gorordo, Ojeda, Suárez, Vázquez, Villamayor, Pereira. ¿Alguien más? Galeto, veo ahí que está. Sí, presente. Bien. Yo, profe, Verón. Verón también está. 1, 2, Yo, 3, profe, 4, 5, Jometón. 6, 7, Pereira, 8, 9, 10, presente. 11, 12. Pereira está. 13, Jometón. Me faltan Calderón, 14. Y me falta uno más. Heinze. No, Renata está. Vuelvo a repetir. Calderón, Cipulio, Díaz, Duca, Gadea, Galeto, Heinze, Jometón, Ojeda, Suárez, Vázquez, Verón, Villamayor, Pereira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me falta uno. Que no sé quién será. Gorordo no había dicho, profe, Sí. pero no lo dijo recién. Perdón, sí, acá está. ¿Y ahora está? Estaba recién, sí. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Yo necesitaría entonces ver, o sea, les explico cómo sería el trabajo del martes que viene y del otro. Serían grupos de 3 personas. ¿Sí? No más de 3 personas. Si ustedes me dan los grupos, yo los voy anotando y mañana les paso. Si es el 8, no, el 8 no, creo que es el 6, o es el martes 13, y el horario, más o menos calculo yo unos de 15 a 20 minutos que ingresen para poder charlar un poco sobre el tema del helenismo. ¿Sí? Pueden, si quieren ustedes, armar, si quieren un power o algún video, hacer alguna presentación, comparten pantalla, lo presentan, si quieren se dividen, son 3 personas, diapositiva uno, para 2, el otro el segundo, el otro el tercero, que la presentación no lleve más de 8 o 10 minutos, de manera que nos queden unos 5 o 8 minutos para hacer las preguntas. La idea es que todos sepan todo el tema, no solamente la diapositiva que se repartieron, ¿sí? Hoy alguien me preguntaba, no de este segundo, del otro segundo. ¿Corro riesgo de perder la cursada? No, no hay ningún riesgo de perder la cursada. Si yo veo que hay alguien que realmente que tiene muy flojo, que ha preparado, después me comunicaré, le pediré algún trabajo que complete, práctico, pero nadie va a perder la cursada ni el cuatrimestre por esto, ¿sí? Porque no hay idea de eso. Pero simplemente como para trabajar esto y además verle la cara a todos, como dije alguna vez, porque hay que entrar sí ese día con cámara abierta. Así que si ustedes me quieren darlo, no importa si está o no está, con que esté uno y me diga el nombre de los otros, no hay problema. Así que si alguien me lo quiere dar, me dice ahora, yo voy a estar con fulano, bueno, yo anoto. Profe, Sí, yo voy a estar con Morena Ojeda y Omar Gómez. Moreno, Morena Ojeda Ojeda y y Omar Gómez. Gómez. Sí. Perfecto. Ya tengo un grupo, bien. Otro. Tengo un grupo solo. Alguien que no tenga, yo la verdad es que no conozco a ninguno. Si alguien se quiere sumar con, 2 personas se quieren sumar conmigo, soy Nair Pereira, eh, que levanten la mano.
No importa, nadie, si no yo a ir te Bueno, ubico yo después en la lengua. días tampoco, porque la verdad me enteré hoy de la clase pasada, no me pude conectar. Por eso del coloquio me estoy enterando hace un ratito y bueno, ahora lo que usted está comentando, así que estoy disponible. Bueno, ahí puse Díaz Pereira, Ahí está. Díaz y Pereira, un dúo, si después queda alguien más, ¿sí? Yo tampoco tengo grupo, no estoy en el grupo de WhatsApp de ustedes, de segundo. Bueno, Díaz, Pereira y Vázquez, ¿sí? Ahí sería otro grupo. Después tienen que conectarse ustedes, comunicarse para armar el coloquio. ¿Alguien más? ¿Otro más? Ah, dale, Calderón. Sí. Justo te iba a preguntar si tenías grupo. Bueno, entonces Díaz Pereira, por ahora están ellas dos, y Calderón, Martínez y Yo, profe, Vázquez, el otro tercero. ¿Galeto con quién? con las chicas, con Silvia y Nair, Bien, Galeto. Listo. porque ya las conozco en presencial, por eso. Perfecto, muy bien. ¿Hay otro grupo más? Si no hay otro grupo, hagamos lo siguiente. Mañana me lo pasan. Lo que le pido es que me los pasen hasta antes de las 5 de la tarde. De manera que yo pueda armar los grupos y a lo sumo el jueves les paso un Excel con, por ejemplo, Villamayor, Ojeda, Gómez, tal martes a tal hora, Díaz, Pereira y Galeto tal martes, ¿sí? Entonces la gente que queda tiene todo el día de mañana para organizarse. Pásemelo, que me lo pase uno por correo el nombre de los otros integrantes, no hay ningún problema. Y yo el jueves, a más tardar, paso día y hora en que ingresan. Para saber, ustedes antes de tener clase conmigo, ¿tienen clase? O sea, a las 5:30, ¿tienen clase? Yo no. 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 Bueno, porque por ahí Nosotros un día antes tenemos un parcial, ¿no se hace después de las 48 horas? El segundo parcial. Tenemos de historia americana con Sabatier el lunes. todos. Bueno, igual yo Sí. esto lo había avisado ya hace unas clases atrás, ¿eh? ¿Cuándo le puso Sabatier el parcial? Ay, no. Lo puso cuando empezó la cursada, pero Cuando no empezó la sabíamos cursada, es qué verdad. fecha por poner. Yo no tengo problema de no, pero, o sea que nadie va a poder, porque no solamente Galeto, sino que nadie. Si respetamos las 48 horas no puede nadie. Yo lo respeto, yo no tengo problema. Pero entonces tenemos que irnos al 15 y tenemos que irnos al primer martes del receso, porque después no hay fecha. Yo no tengo problema. 15 y 22 de julio. No sé qué dicen, compas. ¿Están de acuerdo con eso o cómo hacemos? No sé, profesor. No sé, yo no tengo problema. Es cierto lo de las 48 horas, pero nadie me dijo, cuando yo dije martes 8 y martes 15, nadie me avisó que el día anterior tenían un parcial. La verdad que nadie me avisó. Por eso yo manejaba esas dos fechas. Y por eso pregunto cuándo puso la fecha Sabatier, porque si la Sabatier lo puso la semana pasada,
y yo lo había puesto antes, pero si lo puso el primer día de la cursada no tengo nada que decir. Yo no tengo problema de hacerlo 15 y 22. Pero díganme ustedes, el 22 es receso escolar, es receso, no hay nada. Pero definámoslo ahora, chicos. Yo no tengo problemas. Yo tampoco. No tengo problemas de qué. De que sean De esas que- fechas. De que- Ah, perfecto, perfecto. Está bien. Listo, quedamos para Yo el 15 y preferiría para el el 20. 13, pero bueno. ¿Cómo? Yo preferiría el 13, Y pero bueno, bueno, eso depende de los si hay grupos. gente que prefiere el 13 y se arman grupos para el 13 y me dice, yo prefiero el 13, aunque sea dos, el 13, yo no tengo problema. Sí, profe, yo también prefiero el 13. Bueno, Profe, yo también, sí, para antes del receso. bueno, entonces este lo armo yo, que es Verón, Tripulio y Gorordo. Perdón, profe, ya armamos grupo. Verón armó Listo, con Gorordo y Duca. Duca. El 13, Sí, por favor. el 3, perdón, el 3. No, el No, 13 no, es 13. imposible. El 3 no, porque es sábado. ¿Y qué sábado me está diciendo? ¿Qué martes me está diciendo? El 6. El No, 13. espera, que yo estoy mal en lo... Perdón, pero estoy perdido Claro, yo el con 5 lo... es lo de Sabatier y algunos chicos van a querer rendir el 6 y nosotros preferimos el Ah, 13. bueno, no, entonces estoy mal. Yo dije, Sería no, 13 y 20, me parece, profe. 13 y 20. Lo que digo es, ¿alguien quiere dar el 6? Eso es lo que pregunto. Si no, lo dejamos para el 13 y para el 20. Profe, ¿el 13 ya es el receso? No, el 20 es el Ah, receso. bueno, como quieran, entonces. El 6 nadie entonces, porque tiene que ser parcial. Bueno. Bien, Verón, Gorordo, Duca. Me faltan, por ejemplo, Suárez, no tengo grupo, Villamayor, Cipulio, Ivonne Marlene, no sé, Cadea. Bueno, Entonces, para el profe, chicas, con Galeto y nos sumamos nosotros, Díaz, Galeto y no me acuerdo la otra chica, si falta uno. Pereira, Díaz, Pereira y Galeto. Díaz, Está. Pereira y Galeto. Los grupos que tengo son Villamayor, Ojeda, Gómez, otro, Díaz, Pereira, Galeto, otro, Calderón, Martínez, Vázquez, otro, Verón, Gorordo, Duca. A todos el 13 no los voy a poder poner. O sea, hay gente que le va a tocar el 20. La última fecha. ¿Cómo? La última fecha de última. Dale, entonces el 20, anótenos, profe. A Díaz, el grupo de Díaz. Galeto Bueno, y Pereira. perfecto. Perfecto. Entonces, si no hay más grupos ahora para conformar, no hay más grupos, entonces lo que hacemos es, mañana envíenme los grupos, la gente que falta, envíenme los grupos, ¿sí? Y yo el jueves les devuelvo a ustedes la grilla con el día que será el 13 o será el 20 y el horario en que pueden entrar. Sí, sí, ya está. Y pregunto, ¿el 13 puedo arrancar 5:30? Sí, ¿O profe, yo tiene- no tengo problema, no sé los demás chicos. En nuestro caso creo que no, porque Iván llega creo que después de las 6 del trabajo. Bueno. Eh, Profe, sí, ¿puede ir un grupo más el 13? sí, El de Villamayor. ya está, listo, Y ya te podemos, anoté. a partir de las 5:30 podemos nosotros. Ah, ¿Podés? no.
No, no, perdón, porque ¿no? un No. compañero llega a las 6, me parece. Pero 6:15 por ahí pueden empezar. Sí, sí, ahí sí. Va, listo. Bueno, entonces, estos grupos ya están, ya cada uno de los grupos tiene Profe, horario y sí, tiene día. disculpe, ¿Qué? Gabriela Gadea, ya Sí, tenemos un grupo, Renata dale, Heinze, Ivonne Jometón y yo, por supuesto. Yo también tengo otro grupo, profe, dale. que sería Suárez Lucas, Xiomara Godoy y Jessica Ramírez. Bueno, les pido por favor que si ustedes tienen grupo de WhatsApp, comenten esto, que yo necesito mañana tener a los que faltan, porque hoy no están, o que a los que faltan, que por favor mañana, igual lo voy a poner en el Classroom, pero si ustedes lo comunican mejor, yo necesito durante el día de mañana que me manden los integrantes que faltan, la gente que falta, en qué grupo va a estar. Y las fechas serían 13 y 20, de manera que el martes que viene 6, nos vemos, haremos algún repaso, algo, una síntesis de lo que hayamos visto durante esta primera parte del año y dejamos entonces 13 y 20. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, Perfecto. Perfecto, bárbaro, profe. chicos, Perfecto. gracias. Buenísimo, Hasta profe. luego. Chao, buenas noches. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches.